Buenas tardes. Hoy vamos a dedicar este encuentro a un aspecto muy presente en nuestro día a día, pero que no siempre resulta fácil de entender, que son las etiquetas nutricionales de los alimentos. Cuando vamos a hacer la compra, encontramos envases llenos de información, de cifras, de porcentajes y mensajes que en muchas ocasiones generan más dudas que claridad. Saber interpretar correctamente esa información es clave para poder tomar decisiones ajustadas a nuestras necesidades de salud. Para ello contamos hoy con Tere Puñal, que nos ayudará a conocer mejor qué son estas etiquetas y cómo podemos hacer una lectura correcta de ellas. Así que nada, Tere, cuando quieras, comenzamos. Vale, hola. Nada, pues hoy vamos, como acabas de decir, a hablar sobre el etiquetado nutricional y lo que quiero es que entendamos el etiquetado nutricional en 4 sencillos pasos. Para eso, a mí siempre me gusta empezar explicando, aunque puede sonar muy básico, qué es el aspecto del que vamos a hablar, en este caso del etiquetado nutricional. Entonces, es la información que aparece en los envases de los alimentos. Esta información lo que va a hacer es que nos va a ayudar a saber qué contiene el producto, a comparar unos alimentos con otros y a tomar decisiones más saludables. Este etiquetado se encuentra a veces en la parte, bueno, la mayoría de veces depende del producto, pero la mayoría de veces se encuentra en la parte de atrás del producto que vayamos a adquirir. Entonces, a veces también está en la parte lateral y siempre suele aparecer con una tabla nutricional junto con la lista de ingredientes que para entenderlo tenemos que comparar las dos cosas. Una va unida a la otra. Entonces, ¿en qué debemos de fijarnos cuando leemos la etiqueta de los productos? Lo primero, en los ingredientes. Todo esto lo vamos, uy, se ve un poquito mal, a ver si se entiende bien. Lo primero en los ingredientes, ¿vale? Una vez hayamos leído los ingredientes es cuando nos ponemos a ver los azúcares, las grasas saturadas, la cantidad de sal y otro aspecto que es interesante que tengamos en cuenta o que nos fijemos, siempre esto teniendo en cuenta que todos sabemos nuestra economía, lo que podemos y lo que no podemos invertir o gastar en el supermercado, pero sería muy interesante el origen y el modelo de producción, porque así la compra sería más sostenible. Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos para entender este etiquetado nutricional? Y así, pues bueno, elegir alimentos más saludables. Primero, lo primero que tenemos que hacer es leer la lista de ingredientes. Leyendo esta lista de ingredientes vamos a conocer si son o no son de calidad. Aún así, si tenemos dudas, es cuando comprobamos en el cuadro nutricional el contenido en azúcares, solo si tiene azúcares añadidos, de grasas saturadas si son aceites de baja calidad y la cantidad de sal, ¿vale? Solo si tiene sal añadida. Y bueno, como os decía antes, pues revisar el origen de elaboración del producto y conocer el método de producción para que sea más respetuoso. Todo esto, estos 4 puntos, ahora los vamos a ir desgranando para saber ver cómo pueden aparecer los azúcares, las grasas. Entonces vamos a ir punto por punto desgranando estos 4 puntos. Vale. Primero, lectura de ingredientes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos ponemos a leer la lista de ingredientes? Lo primero es que están descritos en la lista, en la etiqueta, de mayor a menor proporción por cada 100 gramos. Es decir, el primer ingrediente que nosotros leemos es lo que más va a contener. ¿Y cuáles son los ingredientes que nosotros tenemos que tener en cuenta? Las harinas, los azúcares añadidos, los aceites añadidos y la sal añadida, que ya os lo dije anteriormente. Pero también los aditivos. Cuidado con los aditivos. Luego vamos a meternos también en ese punto, pero bueno, hay aditivos que son seguros, ¿vale? Pero bueno, en principio, harinas, azúcares, aceites y sal. Vale, ¿qué es la harina? Vamos a empezar por la harina. La harina es el polvo resultante de la molienda del cereal o de las semillas. Ahí abajo os puse como una lista de los de mayor calidad y peor calidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los de mayor calidad son los que utilizan el grano entero, que aquí os puse la anatomía del grano. Son las que se utilizan el grano entero. Las de peor calidad son las refinadas. Entonces, ¿con cuáles nos vamos a quedar o cómo vamos a reconocer
en la lista de ingredientes que están utilizando buena calidad en esas harinas, pues van a ser aquellas que son integrales. Es decir, cualquier cereal va a estar acompañado del término integral o de grano entero. Va a aparecer de estas dos formas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues trigo integral, avena integral. Ahí es cuando vamos a saber que están utilizando el grano entero, ¿vale? Las de peor calidad, no aparece nunca la palabra integral detrás del nombre del cereal. Entonces, yo esto aquí lo añadí porque me parece interesante. Bueno, ahí abajo ya os puse que hay una ley que salió en el 2019, porque antes es como que nos vendían el pan como integral, pero no nos ponían el porcentaje de pan, perdón, de harinas que llevaba, o de cereal que llevaba. Entonces, ahora, desde hace muy poco tiempo, ¿vale? Desde el 2019 es poquito tiempo, salió esta ley que lo que hace es que siempre que compremos pan integral vamos a saber que de verdad estamos comprando un pan de verdad. Pero, ¿cuál es el pan de verdad? Es aquel que está elaborado con harina exclusivamente integral, incluso si esa harina ha sido elaborada con masa madre. ¿Vale? Es decir, nos vamos a imaginar que tenemos un pan de trigo integral, pero utilizaron la masa madre otro tipo de cereal. También este tiene que ser integral. Si no, ya no podrían poner que es integral, ¿vale? Si no, también lo pueden poner con el porcentaje. Tal y como os decía antes, se denomina pan de harina integral o de grano entero. Y la denominación se va a completar siempre con el nombre del cereal o cereales de los que proceda esa harina. ¿Vale? Azúcares. Vamos a diferenciar entre azúcares intrínsecos y azúcares extrínsecos. Azúcares intrínsecos son los que están naturalmente presentes en el alimento y los extrínsecos son los que son azúcares añadidos. Entonces, teniendo esto claro, ¿con qué nombres puede aparecer? O sea, no tiene por qué aparecer siempre con la palabra azúcar. Cuando miramos la lista de ingredientes, no siempre va a aparecer simplemente azúcar. Puede aparecer con cualquiera de los números que aparecen en la pantalla: melazas, maltosa, caramelo, glucosa, canela, lactosa, fructosa. Entonces, claro, si a nosotros ahora nos aparece la palabra fructosa, nos preguntaremos, ¿vale? ¿Pero esto proviene de la fruta? Sí, siempre y cuando no aparezca la palabra fructosa. Es decir, en el momento que aparece fructosa o lactosa en la lista de ingredientes, es fructosa o lactosa añadida, es decir, es un azúcar añadido. ¿Cuándo sabemos que no es un azúcar añadido? Cuando nos comemos una naranja directamente. Ahí sabemos que no hay etiquetas. ¿Vale? Vale. Aceites son aquellos que fueron incorporados al alimento. Aquí otra vez os volví a poner como un poco desgranado cuáles son los aceites en los que nos debemos de fijar o con los que nos debemos de quedar. Entonces, los de calidad nutricional alta, que son oliva virgen extra y aceite de oliva virgen, o de calidad nutricional media, que es oliva, coco virgen, aceite de girasol alto leico. ¿Cuáles son los que debemos evitar? Los de calidad baja y muy baja. Esos, evitarlos ya totalmente en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, nos debemos de quedar con los dos primeros puntos. ¿Vale? Sal. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todos los alimentos nos aportan una pequeña cantidad de sal. Claro, si nosotros aún encima añadimos sal o compramos productos que tienen sal añadida, estamos añadiendo más sal. Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros reduzcamos ese consumo? Primero, reducir la compra de alimentos que contienen sal entre los primeros ingredientes. Recordar que en la lista de ingredientes siempre va a aparecer o sea, de mayor a menor cantidad de ingrediente dentro del alimento. Entonces, si aparece al principio de la lista, sabemos que tiene mucha cantidad de sal. Ojo, ahora en las siguientes diapositivas vamos a hablar de cuáles son las cantidades que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de leer este etiquetado, ¿vale? Con lo que es, en donde sería, esto lo veríamos en lo que sería en el etiquetado nutricional. Entonces, primero, reducir la compra de alimentos que contienen sal entre los primeros ingredientes, y segundo, comparar alimentos y escoger aquellos que contengan menor cantidad de sal por cada 100 gramos de producto. Recordar que todo lo que aparece en el etiquetado está siempre por 100 gramos de producto. Y aditivos, que es lo que hablábamos antes, o lo que os quería explicar antes.
Estos son incorporados al alimento para mejorar algún aspecto, sobre todo organoléptico y de conservación. Tal y como os decía antes, no todos los aditivos son dañinos o son nocivos para la salud. De hecho, por ejemplo, los carotenos, el ácido ascórbico, el ácido cítrico, se utilizan, en el caso de los carotenos, se utilizan para dar color al alimento. El ácido ascórbico es vitamina C, ¿vale? Que es un antioxidante para que el alimento dure un poquito más, o el ácido cítrico para regular la acidez del alimento. Sí que es cierto que no siempre el uso de aditivos es necesario. De hecho, cuando compramos ultraprocesados, si nosotros ahora cogemos un alimento ultraprocesado, vamos a ver que aparecen muchas es en nuestra lista de ingredientes. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuantas menos es aparezcan en nuestra lista de ingredientes, mejor. Pero también saber o conocer que hay ciertos aditivos que no tienen por qué ser dañinos, ¿vale? Que simplemente se utilizan eso para regular acidez, dar un poquito de color, bueno, sabor, ¿vale? Ahora es cuando vamos al punto 2, el valor nutricional. Yo aquí simulé lo que es un cuadro nutricional, ¿vale? Para saber cuáles son las cantidades en las que debemos de fijarnos. Entonces, tal y como os decía antes, nos tenemos que fijar en grasas, en azúcares, en sal, aparte de en harinas, pero bueno, esto no aparecería aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cantidad de grasas en la que tiene que tener como máximo el producto que escojamos? 1,5 gramos siempre que sean aceites de baja calidad. Si recordamos la diapositiva de los aceites, vamos a recordar que os lo puse distintos puntos de mayor a menor calidad nutricional. Entonces, solo si son aceites de baja calidad, máximo 1,5 gramos por cada 100 gramos de producto. Hidratos de carbono, de los cuales azúcares, 5 gramos como máximo, solo si contiene azúcares añadidos. Recordar que los azúcares añadidos pueden aparecer en la lista con todos los nombres de la diapositiva en la que os hablé de los azúcares. Y sal como máximo 1,2 gramos solo si contiene sal añadida. Vale, otras cosas en las que podemos fijarnos, que es el origen de los alimentos o la producción de los alimentos. Está claro que, tal y como os decía al principio de las diapositivas, al final cada uno de nosotros sabemos lo que podemos o que nos podemos gastar. Pero bueno, no está de más que comparemos, que miremos, que nos fijemos si el alimento que estamos comprando es de proximidad, más apoyo, porque ahí vamos a apoyar mayormente a la producción local, también vamos a reducir las emisiones de CO2. Entonces, bueno, pero claro, lo que hablamos, luego cada uno ya esto lo tiene que valorar. Y luego una cosa que me parece muy interesante también deciros, porque yo esto lo veo en clínica bastante, aquí de hecho os puse lo que es el logo de ecológico, ¿vale? Y es que, o de la marca Eco, es que Eco no es sinónimo de más saludable. Si nosotros cogemos un producto ecológico, pero nos ponemos a leer los ingredientes y lleva azúcar, aunque sea ecológico, sigue siendo un azúcar añadido. ¿Vale? Entonces, tener esto en cuenta, porque muchas veces confundimos ecológico con saludable y no, una cosa no tiene por qué estar unida a la otra. También quiero hablaros del Nutri-Score. El Nutri-Score es este sistema de etiquetado que es como un semáforo que aparece o sea, empieza por el verde y termina por el rojo, siendo el verde más saludable supuestamente y el rojo menos saludable o más dañino. Entonces, este semáforo nutricional tiene trampas. Tiene trampas. O sea, yo no me guiaría jamás por este semáforo, porque al final lo que es la industria alimentaria hace sus trampas para que el semáforo vaya pasando del rojo al amarillo o al verde. Simplemente añadiendo fruta o fibra o a la composición va a hacer que esto suba ese semáforo. Entonces, yo no me guiaría por el Nutri-Score nunca. eh, Aprender a leer etiquetas y a interpretar etiquetas como os estoy enseñando en las anteriores diapositivas, va a ser lo que a vosotros realmente os ayude a ser más críticos, lo que os va a dar ese como poder, por llamarlo de alguna forma, para saber escoger mejor y que no nos engañen. Entonces, mejor siempre leer nosotros el etiquetado nutricional.
Vale, ¿cuál es la conclusión? Conclusión a la que llegamos. ¿Por qué es importante saber interpretar este etiquetado? Primero, nos va a ayudar a prevenir enfermedades, va a fomentar una alimentación más equilibrada, va a proteger, nos va a proteger, o sea, va a proteger al consumidor frente a lo que nos quieren vender, ¿vale? Por ejemplo, lo que os hablaba ahora del Nutri-Score, y es una herramienta clave para saber lo que comemos, elegir mejor y, desde luego, cuidar nuestra salud. Ahora, ahí os puse como una notita, porque elegir alimentos frescos, si os fijáis, cuantos más alimentos frescos tengamos en nuestra nevera o nuestra alacena, o nuestro frutero, o bueno, en nuestra nevera en general, porque lo fresco suele tener que estar en la nevera, eh, va a hacer que nos alimentemos mucho mejor, porque cuantas menos etiquetas tengamos, va a hacer que nosotros estemos más saludables. Igualmente, ahora mismo en el supermercado casi todo viene con etiqueta, pero bueno, las frutas, las verduras, la carne sin procesar o el pescado sin procesar no llevan etiquetas. Muchas gracias otra vez. Y bueno, si tenéis dudas, si queréis preguntarme algo, que sepáis que siempre os dejo aquí mi correo electrónico o si queréis las diapositivas o lo que sea, podéis poneros en contacto a través del correo electrónico y os contesto encantada. De nuevo, muchísimas gracias por la aclaración, porque al final creo que esto ayudará a pacientes y a familias, sobre todo a elegir mejor los alimentos y, por supuesto, respetando las indicaciones del equipo sanitario, ¿no? Pero creo que esto es necesario que todo el mundo lo conozca. Así que Exacto. muchísimas gracias de nuevo Gracias a vosotros. y nos vemos en futuros encuentros.